Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Un idioma, una historia. En este capítulo vamos a estar hablando sobre cómo el hecho de irte a vivir a otro país, el hecho de dejar tu casa, tu familia, tus amigos y todo aquello que conoces, te puede llegar a cambiar como persona y te puede ayudar a ver el mundo de una manera completamente distinta. Yo en los últimos años he vivido en España, he vivido en Irlanda, he vivido en Italia, en Francia, en Alemania, en Portugal, en Polonia y en Colombia. Y con esto no te quiero decir que tú tengas que vivir en 8 países distintos para cambiar quién eres, para ver el mundo de otra manera o para mejorar tu vida. No, yo simplemente te comparto mi experiencia. Yo sé que muchos de vosotros estáis pensando en iros a vivir a otro país. Yo sé que muchos de vosotros ya estáis viviendo en un país que no es el vuestro. Es por eso que para todos vosotros he querido hacer este podcast para compartir mi experiencia y poder ayudaros en lo máximo posible. En primer lugar, tenemos que entender que vivir en un país extranjero es una decisión que cada uno toma por un motivo distinto. Hay personas que quieren ganar más dinero, encontrar un trabajo mejor. Hay otras que lo único que desean es darle un mejor futuro a sus hijos, unos mejores estudios, una mejor formación. Hay otras que, por otra parte, solo quieren vivir en el extranjero para aprender un nuevo idioma, vivir nuevas experiencias, explorar el mundo. Cada persona tiene una razón y un motivo diferente. En mi caso fue un poco una combinación de varios. Yo, aparte de querer aprender nuevos idiomas, me encontraba en una situación de querer escapar de mi vida. Yo quería escapar de mí mismo. Durante muchísimos años me pasé culpando de todos mis problemas a mi país, a los políticos, a mis amigos, a mi familia. Y no es que yo tuviera una mala familia o unos malos amigos, ni que yo viviera en España en un país tan malo, no. Es simplemente que yo culpaba de mis problemas internos a todo lo exterior. Yo no hacía otra cosa que culpar su manera de ser. Yo no hacía otra cosa que culpar la manera en la que ellos veían el mundo, la manera en la que ellos se veían a ellos mismos dentro de unos años, que era completamente distinta a la mía, los políticos, que si esto, que si lo otro, dejándome contaminar por toda la negatividad de los medios de comunicación, de las opiniones de los demás, etc. Por lo tanto, yo vivía como si estuviera atrapado en este país, en el cual todos mis problemas eran por culpa de los demás y nunca eran por culpa mía. Pero tan pronto como empecé a viajar, tan pronto como empecé a vivir en distintos países, la primera lección que aprendí fue esta. Los problemas los llevo yo dentro, no vienen del exterior. En mi situación y en mi caso, el problema no era mi país, no eran mis amigos, no era mi familia. El problema era yo, porque por más y más y más y más que cambiase de país, los problemas seguían siendo los mismos. Tuve que hacer un gran trabajo que me costó años. Un gran trabajo de pensar, un gran trabajo de reflexionar, de encontrar los fallos que yo estaba cometiendo, de encontrar la infelicidad dentro de mí, para darme cuenta que todo era una cuestión interna y que nada venía del exterior. Evidentemente, hay países que son distintos, hay países, hay situaciones, hay personas, hay lugares, exacto, que sí, son diferentes, en los cuales sí que es verdad que el exterior les afecta muchísimo a su vida, que viven en un país, en un lugar, en una zona con muy pocas oportunidades, que tienen una familia, un entorno muy negativo y por lo tanto tienen que abandonar ese lugar para encontrar algo mejor. Sí, eso existe. Es por eso que te decía que cada persona tiene los motivos que tiene para salir de su casa. Cada persona tiene un motivo diferente que le empuja a abandonarlo todo. Pero este no fue mi caso. Además de eso, ¿qué me enseñó vivir en el extranjero? Vivir en el extranjero me enseñó una lección muy importante y es aprender a estar solo. Durante toda mi vida había vivido bajo el resguardo de mi familia. Había vivido bajo las opiniones de los demás, bajo la certeza de que tenía mi casa, mi comida y todo listo y preparado para mí. Pero claro, cuando te vas fuera, lo primero que tienes que aprender es a estar solo contigo mismo y a buscarte la vida por ti mismo. Esto es una gran lección. Ser capaz de desarrollarte como persona, ser capaz de no depender de los demás para vivir, es algo que me ayudó muchísimo a mejorar y es una gran lección que yo me llevé de este proceso. La verdad que al principio es chocante. Cuando tú vienes de estar viviendo con tus padres, vienes de estar viviendo siempre bajo el resguardo y el resguardo de tu familia, cuando tú vienes de estar siempre protegido, quieras que no, por más infeliz que yo fuese, por más problemas que yo tuviese conmigo mismo, a mí no me faltaba de nada. Yo tenía mi cama y mi comida. Y era algo que yo estaba seguro porque mis padres me lo daban. Yo aparte iba haciendo mis trabajos, iba siendo capaz de sustentarme a mí mismo. Por lo tanto,
Quieras que no, el hecho de tener que irte fuera y afrontar esa situación como persona te cambia completamente. Te ayuda a tener mucha más seguridad en ti mismo, te ayuda a tener mucha mayor capacidad de decisión, de tomar decisiones rápido, de decir las cosas que tienes que hacer y cumplirlas, porque si no las haces, sabes que no vas a obtener lo que deseas, porque no hay nadie externo a ti que te ayude, no hay nadie externo a ti que venga a hacer las cosas para que tú las tengas, tienes que ser tú quien las haga por ti mismo. Y esto es una experiencia que yo completamente agradezco al hecho de haber vivido en otro país. En este aspecto soy una persona completamente distinta, una persona que se vale por sí mismo, una persona que no tiene miedo a la incertidumbre, que no tiene miedo al que pasará, porque sabe que si hace las cosas de manera correcta y afronta los problemas, tarde o temprano siempre se resuelven. Pero esto, cuando yo vivía con mis padres, con mi familia, sin ningún tipo de dificultad, siempre bajo la misma zona de confort, no lo aprendí y no lo encontraba. Y esto es una de las principales lecciones que yo aprendí. ¿Qué más lecciones me dejó a mí el hecho de haber vivido en distintos países? Me quitó muchísimos prejuicios. Las personas que no han vivido en el extranjero, las personas que no han sido capaces de conocer nuevas culturas, de conocer personas distintas, no entienden que el mundo no acaba en su pueblo. No entienden que el mundo va mucho más allá de su ciudad, de sus amigos, de su cultura, de su manera de ver la vida. Va mucho más allá. Todos somos distintos y vivir en un país diferente, nutrirte de nuevas culturas, conocer nuevas personas y afrontar situaciones diferentes te ayuda a entender esto. Yo esto donde lo veo. Mira, por ejemplo, yo hago muchos en vivos en mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, en donde contacto directamente con personas de otras culturas. Me siguen muchas personas de Latinoamérica, me siguen muchas personas de distintos países con distintas culturas. Y yo tengo una manera de hablar diferente. Yo tengo una manera de hablar a veces un poco más dura, un poco más directa, un poco más, podamos decirle, ruda. Tampoco es que sea grosero, ni mucho menos, pero es simplemente parte de mi cultura, parte de mí y parte de mis experiencias. ¿Y qué pasa? Muchas de las personas que me escuchan hablar, lo primero que hacen es insultarme. Grosero, engreído, ¿por qué hablas tan duro? ¿Por qué estás siempre enfadado? No, yo ni soy grosero, ni soy rudo, ni estoy siempre enfadado, ni hablo de manera incorrecta. Simplemente provengo de una cultura diferente, provengo de unas experiencias distintas que me han hecho ser así y comunicarme así. Y esto lo veo porque enseguida que estas personas me insultan o me recriminan estas cosas, hay muchas otras que sí que han vivido en otros países, hay muchas otras que sí que han conocido otras culturas y son ellas mismas las que le responden: oye, mira, no, que en España hablan así, que en España hablan un poco diferente a como hablamos nosotros, es simplemente parte de su cultura. Por lo tanto, el simple hecho de vivir en otro país, de conocer nuevas personas, de experimentar la diversidad, te ayuda a entender que el mundo no acaba en tu ciudad, no acaba en tu pueblo, que tu cultura no es la correcta ni la incorrecta, es simplemente una cultura más y te ayuda a poder llegar a entender a otras personas. Esto es algo que yo siempre veo en mis en vivos, como personas se ofenden conmigo por el simple hecho de que no conocen mi cultura y de que no han abierto su mente lo suficiente como para ver que no pasa nada porque una persona hable distinto, no pasa nada porque una persona hable más directo, no pasa nada porque una persona tenga otro tono de voz. Somos simplemente personas diferentes con culturas distintas. Y esto es algo muy importante que yo siempre analizo en mis en vivos y que yo sé que aprendí por el simple hecho de haber vivido en tantos países. ¿Y por qué te diría esto? Porque esos mismos prejuicios también los he llegado a tener yo en la otra parte. Estos mismos prejuicios de los que te hablo también los he sufrido yo por mi propia parte, siendo mi propia culpa. Por ejemplo, yo hace un año me fui a vivir a Colombia durante 3 meses y antes de ir allí, en mis propios en vivos, las personas me hablaban con prejuicios del irme a vivir allí. Ten mucho cuidado, no des papaya. Ten mucho cuidado con las personas de allí porque te van a querer hacer mal, porque es muy peligroso, porque no te metas aquí, porque no vayas allá, porque no hagas esto, porque no hagas aquello. Entonces, esos prejuicios de las opiniones de los demás, más los míos que yo ya tenía de percibir este país como un lugar peligroso, como un lugar que me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, bla, 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 me hizo ir allí con miedo, me hizo ir allí inseguro. Pero ¿sabes qué pasa? Que en cuanto llegué allí, lo único que recibí fue cariño. Lo único que recibí fue apoyo, lo único que recibí fue amor. Me trataron como nunca en mi propio país me ha tratado la gente, me trataron genial. Que yo no quiero decir con esto que no sea un país o no hayan países en los cuales sí es una tasa de criminalidad mayor,
hay más peligros, hay que tener ciertas precauciones, ok. Pero la gran mayoría de todo esto son prejuicios. El 95% de las personas que hay allí son personas buenas, igual que en el resto de países del mundo. El 95% de las personas de los países que existen no cumplen los prejuicios que se les atribuyen. Las únicas personas que me escribieron fueron personas que me apoyaban, que me daban la bienvenida a su país, que me daban la enhorabuena por haber tomado el paso de ir allí durante un tiempo y que estaban agradecidas por haber elegido su país. Eso es lo único que me pasó. Tenemos estos prejuicios de que si las mujeres, de que si los hombres, de que si el peligro. Mujeres y hombres malos existen en todo el mundo. Evidentemente hay lugares, hay situaciones, hay contextos que hacen que ciertas cosas se intensifiquen, pero tenemos que quitarnos estos prejuicios. Y esto es un prejuicio que yo me quité directamente desde el momento en el que llegué. Pero es que te diré una cosa, gran parte de estos prejuicios venían de las propias personas del país. Y esto también es algo que pasa en España y pasa en todos los lugares. Nosotros mismos tenemos muchos prejuicios de nosotros porque no sabemos cómo es el mundo, porque no hemos viajado, no hemos vivido nuevas culturas, no hemos experimentado cosas. Esto nos pasa a nosotros, españoles que tienen prejuicios sobre españoles, latinoamericanos que tienen prejuicios sobre latinoamericanos, alemanes que tienen prejuicios sobre alemanes, pero que realmente esto no es la realidad. Los prejuicios es algo que te quitas enseguida en el momento en el que empiezas a conocer nuevas culturas y empiezas a conocer nuevas personas. Y esto es algo muy, muy, muy gratificante que yo me llevo. Además, otra experiencia que me dio el viajar, otro, digamos, punto a mi favor que me llevé a través de estas experiencias fue el hecho de aprender a estar solo. Mira, yo trabajo con muchas personas que no encuentran su camino, que hablan conmigo, que me comentan su situación, que me comentan sus experiencias y que no son capaces de encontrarse ellos mismos, no son capaces de encontrar la felicidad, no son capaces de saber quién son. A ver, esto se atribuye mucho también al hecho de que nunca hemos estado solos. Si tú no pasas tiempo contigo mismo, si tú no pasas tiempo solo, si tú no te dedicas a pasar meses en los cuales te conoces quién eres, conoces para qué estás aquí y conoces a dónde vas, es muy difícil encontrar tu camino. Todos, quien más y quien menos, cuando estamos viviendo en nuestro país, con nuestra familia, con nuestros amigos, con todo organizado como nos han organizado desde el inicio, vivimos bajo las opiniones de muchas personas. Que si no hagas esto, que si no hagas lo otro, que si esto es lo correcto, que si esto es lo incorrecto, que si esto es lo justo, que si esto es lo injusto. Te pasas la vida escuchando a los demás, pero te escuchas muy poco a ti mismo. Disculpad un segundo. Y esto es algo que yo de verdad aprecio por el simple hecho de haber vivido en otros países, el hecho de llegar a conocerme a mí mismo. Porque como te digo, durante años me pasé yendo de país en país y esto no fue algo sencillo, no fue algo que llegó de la noche a la mañana, pero gracias a eso sé muy bien quién soy. Sé muy bien lo que quiero, sé muy bien dónde fallo, sé muy bien dónde soy bueno y sé muy bien de lo que soy capaz. Porque todas las experiencias por las que yo he atravesado, todas las situaciones que yo he superado por mi cuenta en el extranjero, no puede venir nadie a quitármelas. Estas son cosas que yo he hecho y nadie, por más que duden de mí, nadie por más que me critique, nadie por más que me diga que no, me va a hacer creer a mí que yo no he hecho lo que yo he hecho. Y esto es algo que he conseguido a través de vivir diferentes experiencias y diferentes situaciones. Por eso, que yo entiendo que hay personas que no podéis iros a vivir fuera, que hay personas que no podéis dejar vuestro hogar. Ok, está genial, no es para todo el mundo, no todo el mundo tiene que hacerlo, pero al menos me gustaría daros el consejo de que paséis tiempo con vosotros mismos. Tenéis que perder el miedo a estar solos. Yo me acuerdo anteriormente, cuando no había viajado, que necesitaba constantemente que mis amigos me escribiesen. Necesitaba constantemente que la gente estuviese pendiente de mí. Necesitaba constantemente que si mis amigos hacían algo, me avisaran para ir con ellos, porque si no me sentía excluido. No podía estar solo. Yo ahora, en cambio, me voy a cenar solo, me voy al cine solo, me voy a hacer deporte solo, me voy a pasear solo, me voy de viaje solo. Puedo hacer todo solo conmigo mismo y me encuentro mucho mejor. Que con esto no te quiero decir que yo no agradezca la compañía, por supuesto, me encanta estar acompañado de los míos, de mis amigos, de mi familia, de la gente que quiero. Pero eso no implica que no pueda pasar tiempo de calidad conmigo. Eso no implica que sea una persona mucho más fuerte, la cual está preparada para ser capaz de afrontar muchas más situaciones de las que estaba antes. Además de esto,
el simple hecho de vivir en distintos países me ayudó también mucho a aprender muchos idiomas. Aunque esto tiene un poquito como una doble cara. Esto hay dos maneras de verlo. El simple hecho de vivir en un país extranjero no te va a ayudar a aprender idiomas. El simple hecho de irte fuera, no. De hecho, hay muchísimas personas, y vosotros lo sabéis, que vivís durante años en países extranjeros y no sois capaces de hablar el inglés, el italiano, el francés, el alemán, el idioma que sea. ¿Por qué? Porque más allá de irte al extranjero, tú tienes que atravesar por un proceso personal, tienes que atravesar por un proceso de trabajo. Pero sí que es verdad que el vivir en un país en donde se habla otro idioma te puede impulsar, te puede ayudar y te puede empujar a aprenderlos. Fue mi caso. Mientras yo iba viajando de un país a otro, buscando una vida mejor, buscando quién era, encontrando la píldora mágica para mejorar mi vida, iba aprendiendo idiomas. Durante este tiempo de conocerme a mí mismo, durante este tiempo de conocer quién era, me di cuenta que amaba aprender idiomas. Me di cuenta que amaba el hecho de poder salir a la calle, comunicarme con personas, estar sentado en una cafetería, escuchando conversaciones en otro idioma y nutrirme de eso. Yo lo amaba. Yo no aprendí idiomas para encontrar un trabajo mejor, para ganar más dinero. Yo aprendí idiomas porque a medida que iba escapando de mí mismo, iba viviendo en distintos países, me iba dando cuenta de lo gratificante que era conocer nuevas personas, de lo gratificante que era poder escuchar sus opiniones, escuchar historias, comunicarte con ellos, hablar. Y eso me fue haciendo aprender idiomas de manera totalmente natural. Los hice parte de mi vida y se convirtió un poquito en una obsesión. Esto fue más o menos lo que fui atravesando durante todos estos países. Yo fui atravesando por esta experiencia en particular. Pero el hecho de los idiomas es algo muy importante. Yo no te digo que vivas en 8 países distintos, como ya he mencionado anteriormente, y que aprendas 8 idiomas, no. Yo no te digo eso, 9 o 10 o 14, no. Pero si decides irte a vivir a un nuevo país, si decides irte a vivir a un nuevo lugar, tienes que entender que los idiomas son fundamentales. Si ya has tomado la decisión de dejar a tu familia, has tomado la decisión de dejar a tus amigos, has tomado la decisión más importante, que es dejarlo todo. Es decir, ya has hecho lo más difícil. No puedes irte a un país extranjero y conformarte con hacer trabajos que nadie quiere hacer, conformarte con no ser capaz de vivir la experiencia plena. No puedes. Bajo mi punto de vista, no puedes. Tienes que darlo todo para ser capaz de aprender el idioma. Muchas personas estáis viviendo en Estados Unidos, pero no conocéis a los estadounidenses. Muchas personas estáis viviendo en Europa, pero no conocéis a los europeos. Muchas personas estáis viviendo en Australia, pero no conocéis a los australianos. Os estáis perdiendo lo que es verdaderamente enriquecedor de vivir en otro país, que son las personas. Y esto lo veo mucho con el tema de los turistas, ¿no? Hay muchas personas que han turisteado mucho, hay muchas personas que han visitado muchos países y se creen que están muy nutridos, se creen que tienen mucha perspectiva del mundo porque han viajado. Bueno, mi opinión es un poquito diferente. Hay muchas personas que conocen el Vaticano, hay muchas personas que conocen Roma, hay muchas personas que han comido pizza, lasaña, pasta en Roma. Pero ¿cuántas personas hay que conocen a los italianos? ¿Cuántas personas hay que conocen lo que piensan, por qué lo piensan y cómo actúan? ¿Cuántas personas hay que verdaderamente conocen su cultura? Y eso se consigue a través de los idiomas. Y es que para mí lo que verdaderamente nutre a las personas, ya sea de viajar o ya sea de vivir en otro país, es el conocer sus culturas. Y las culturas se conocen a través de las personas actuales que viven allí ahora. No de ver monumentos que fueron hechos hace 3000 años. No, esa es mi manera de verlo, que yo no tengo nada en contra de que las personas viajen, turisten, vean monumentos, vean estructuras, coman. No tengo nada en contra. Pero quiero que entendáis que las personas que hacéis eso, si al menos fueseis capaz de aprender inglés, fueseis capaz de comunicaros con las personas nativas de allí, en el caso de que os entiendan, aprenderíais mucho más de ese viaje, abriríais mucho más vuestra mente y seríais capaces de atravesar por un proceso mucho más enriquecedor. A mí, realmente, nunca me ha gustado esto de viajar a ver monumentos, de viajar a comer, de viajar a hacer este tipo de tours turísticos en el que te suben en un autobús y te dan vueltas por la ciudad o te lleva un guía turístico explicándote las cosas que ves. Nunca me ha gustado particularmente, siempre me ha gustado, desde que empecé a hacer esto, el ir a un país, conocer a sus personas, conocer su cultura y adentrarme en él. Que repito, yo no tengo nada en contra de las personas que solo queréis turistear, que solo queréis viajar y ver monumentos y comer. Pero quiero que sepáis que os estáis perdiendo lo mejor del viaje, que son las personas. Y con esto, este podcast estaba muy enfocado para todas aquellas personas que ya estáis viviendo en otro país y todas aquellas personas que estáis pensando en hacerlo.
Yo sé que muchos de los que estáis allí estáis atravesando por tiempos difíciles. El irse a vivir a otro país al inicio es duro. Tienes que afrontar, en primer lugar, el tema del idioma. Tienes que afrontar todo el tema de los papeleos, estar legal, ser capaz de solucionar toda tu situación para encontrar trabajo, para encontrar vivienda, para que te abran una cuenta del banco. Te sientes lejos de tu familia, te sientes lejos de todo, echas de menos tu comida. Yo lo sé. Y es duro irse a vivir a otro país, es duro estar lejos de todo lo que conocemos, pero esto también te va a ayudar, como me ayudó a mí, a valorar más lo que tienes en tu vida. Yo desde que viví en el extranjero, en tantos lugares, valoro mucho más a mis amigos, valoro mucho más a mi familia, valoro mucho más la playa que tengo a 10 minutos de mi casa, que durante toda mi vida no me había importado lo más mínimo y que ahora siempre que puedo voy a pasear por ello. Valoro mucho más la gastronomía de mi país, valoro mucho más la cultura de mi país, valoro mucho más las personas de mi país. Y esto no quiere decir que mi país sea mejor que los otros, no, pero simplemente como he entendido que cada lugar es diferente, que cada cultura es distinta y que cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, me quedo con lo bueno de lo que yo tengo. Me quedo con valorar lo que yo antes no valoraba. Y eso es algo que sí que me llevo de toda esta experiencia. Además de esto, ya para terminar este podcast, deciros a todas aquellas personas que estáis viviendo en el extranjero que tengáis paciencia. Que tengáis paciencia porque a todo se acostumbra uno. Y tarde o temprano la vida, si tú empujas todos los días, te va poniendo en el lugar que te corresponde. ¿Qué pasa? Muchas personas lleváis viviendo años en el extranjero y veis que no evolucionáis, veis que no mejoráis, veis que nada cambia. Claro, pero es que no estáis cambiando vosotros. No estáis afrontando el proceso al 100%, no estáis aprendiendo el idioma, no os estáis exponiendo a conocer a las distintas personas, a conocer las distintas culturas, a mejoraros a vosotros mismos, no. Simplemente lo que habéis hecho es iros a vivir a un país extranjero y os habéis juntado con vuestra propia comunidad. Esto es algo que pasa constantemente. Que yo no tengo nada en contra, repito, de que las personas de Latinoamérica o de España, cuando se van a Estados Unidos, se van por Europa o se van a Australia, se junten con personas de su país. Vale, está bien, pero esto no puede ser todo. Tú no puedes irte a vivir a un país extranjero, ponerte a hacer los peores trabajos que nadie quiere hacer, trabajar de lunes a domingo porque no hablas el idioma y por tanto vas a hacer los trabajos que los nativos no hacen. Y aparte de eso, en tu tiempo libre, juntarte solo con personas de tu país, porque para eso te hubieras quedado en tu casa. Para eso te hubieras quedado en tu país, a no ser que las situaciones de seguridad, etcétera, influyan. Pero vosotros me entendéis, hablo de manera general. Si tú te vas a otro país, lo dejas todo y haces lo más difícil, que es abandonar a tu familia, tus seres queridos, etcétera, es para ir a por todas. Tú tienes que luchar con todas, tienes que aprender el idioma, no te puedes conformar con salir a la calle y no saber pedir una barra de pan. No te puedes conformar porque eres un ser totalmente preparado para hacerlo. No te puedes conformar con estancarte en los trabajos que nadie más quiere hacer porque te sientes seguro y te sientes cómodo. No, tienes que evolucionar y para evolucionar tú sabes lo que necesitas. No hace falta que te lo diga yo. No te puedes conformar con juntarte solo con tu comunidad, con personas de tu país y seguir empapándote de tu cultura día tras día. No, tienes que conocer nuevas, tienes que explorar, tienes que aprender de todo lo que hay fuera para ti esperándote. Y esto es algo que quiero que entiendas. En base a mi experiencia, viajar y vivir en otros países ha sido totalmente algo que me ha cambiado la vida. Yo soy una persona totalmente distinta, soy una persona que ya no tiene los miedos que tenía antes, soy una persona que ha entendido que los problemas no vienen de fuera, vienen de dentro, soy una persona que sabe quién es, lo que quiere y está dispuesto a luchar por ello, soy una persona además con muchísimos menos prejuicios, soy capaz de asimilar nuevas culturas, de entender que hay personas diferentes, de no ofenderme porque las personas me traten de manera distinta y soy capaz de ayudar a otras personas en base a este proceso. Por lo tanto, ha sido un placer estar aquí con vosotros. Este podcast estaba muy enfocado a mi experiencia en vivir en el extranjero, a vosotros que estáis pensando en hacerlo en el futuro y por lo tanto espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio.